Bueno, pues le he estado anunciando a usted este programa especial. El día de hoy tocamos un tema que comúnmente no se hace. La realidad, pues usted veía en películas o escuchábamos que en París habían matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo veías en Nueva York, quizá ya más cerca en la Ciudad de México. Y resulta que pues se gana una controversia y el próximo sábado aquí en Río Verde se lleva a cabo el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. Con tal motivo y con muchísimo respeto, inclusive alguien nos sugirió que si íbamos a ir a grabar la boda y que si queríamos la exclusiva, algo así. Le digo, no es morbo, es simplemente hablar. A mí no me interesa este tipo de situaciones, a mí me interesa hablar y que usted desde su casa forme la mejor opinión. Para hablar del tema, agradezco muchísimo que nos acompañen esta mañana Jesús Paul Ibarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es presidente de la Red de Diversificadores Sociales en San Luis Potosí, Asociación Civil. ¿Qué es esto, Jesús? Buenos días. Hola, buenos días, Alejandra, gracias por la invitación. Mira, somos una organización civil que trabaja la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el estado, ¿no? Incluso, bueno, en la región bajío del país. Específicamente en este sentido estamos facilitando el acceso a las parejas del mismo sexo a la figura del matrimonio a través de esta posibilidad que tenemos en el país, que es la figura del amparo, ¿no? Entonces se pueden casar en el estado cualquier pareja llevando a cabo esta demanda de garantías, ¿no? Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Amador Blanco, quien aparte de ser psiquiatra, bueno, es miembro, lo conocemos, quien no, como miembro de la pastoral familiar de la Iglesia Católica específicamente aquí en Río Verde. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y a sus órdenes. Muchísimas gracias. También con nosotros un tema que indiscutiblemente tiene que ver también con las leyes, que dice las actas de matrimonio, que dicen precisamente y cómo amparan o no a la otra persona. Como abogado, al presidente del Colegio de Abogados, le agradezco al licenciado Pedro Morales Marín que nos acompañe. Gracias Alejandra. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Y también, bueno, pues alguien que ha trabajado de cerca con familias, con sentimientos, con todos estos órdenes que tiene que ver en la mente. Le agradezco muchísimo al psicoanalista Emanuel Rodríguez Sánchez. Muchas gracias que nos acompaña. Gracias. Buenos días. ¿Qué significa estos cambios que ahora tenemos, que antes era impensable siquiera que vivieran dos personas del mismo sexo como figura de pareja, hoy en día ya consolidándose como un matrimonio? ¿Qué dicen? ¿Puedo? Sí, mira, en realidad es una cuestión de derechos, ¿no? Las familias homoparentales, como se les ha conocido últimamente, hemos existido siempre ha habido parejas de hecho que han formado un hogar, una familia, y eso lo podemos encontrar incluso documentado, ¿no?, en la historia. Sin embargo, no teníamos la posibilidad de acceder a estos derechos que otorgan las leyes nacionales y estatales para proteger esta figura, ¿no?, esta familia. Entonces, por eso es que surge este movimiento por los derechos de las personas, o de las, más bien, en este caso de las familias homoparentales, con el fin de darles pues certeza jurídica, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, pues para cuestiones muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un hogar, una familia, y es importante que tengamos un patrimonio, ¿no? Si alguna ha pasado, incluso hay documentales que hablan del tema. Por ejemplo, si alguna de las dos partes llega a fallecer o tiene algún problema de salud grave y que tenga que decidir sobre la otra persona, su pareja con la que ha estado conviviendo 20, 30 años,
no puede incluso pues tener derecho sobre decidir lo que se va a hacer con esta persona. Entonces esto es muy grave, ¿no? Porque incluso llega la familia y con estas cuestiones de homofobia despojan de sus bienes. Ha habido muchos casos que nos tenemos que tener en la práctica para poder darles certidumbre jurídica, ¿no? ¿Se pierde la moral? ¿De qué estamos hablando en este sentido, si es tan amable? Yo creo que estamos hablando de términos legales. Esto que ahora viene es algo que tiene que ver con la esfera de tipo legal, es decir, yo creo que tenemos que delimitar muy bien los ámbitos de los que se habla. Por un lado está la situación humana de las personas, que yo creo que eso es lo primero que debemos de tener muy claro, que independientemente de quién es una persona, y es un ser humano y tiene una dignidad y debe de ser respetado. Y por otro lado vienen luego las cuestiones legales, las cuestiones jurídicas, que son los acuerdos que hemos hecho, mal o bien hechos, pero son los acuerdos que hemos hecho para poder convivir. Y luego vendrían ya otras cuestiones de otro tipo, que podría ser inclusive de tipo religioso, pero yo creo que tenemos que delimitar muy bien las esferas. Y aquí de lo que se habla es de que dos personas del mismo sexo ante la ley puedan llegar a una figura que está establecida en la ley, que se llama matrimonio ante la ley civil. Creo yo que en ese sentido, pues bueno, merece la gente todo el respeto por ser seres humanos. ¿Usted se ve algún día que haya un matrimonio religioso entre dos personas del mismo sexo? Aquí eso es un punto muy importante, porque tendríamos que primero ver de dónde vienen todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, para la Iglesia Católica, yo soy miembro de la Iglesia Católica, el matrimonio por la Iglesia Católica es un sacramento, y ese sacramento solo puede ser entre un hombre y una mujer. Eso yo creo que está totalmente claro. Y de alguna manera pues son, por decirlo de esta manera un tanto simplificada, pues las reglas de cada institución. Así como yo por ejemplo soy ciudadano mexicano, pero no por eso puedo llegar y decir que yo voy a ser el presidente municipal o un diputado, porque hay reglas para llegar a eso, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo creo que en el ámbito de cada institución pues se deben de respetar las reglas que se han establecido o la manera de convivir. De hecho, por ejemplo, hay cosas muy importantes respecto al acatamiento de la ley. Ahorita en su programa hace un momento se hablaba de cosas importantes que hay que respetar de la ley. Yo creo que tenemos que empezar también por esas cosas que son fundamentales. Para poder convivir mejor tenemos que acabar con dos cosas, una la corrupción y otra la impunidad, en todas las leyes mexicanas. Como abogado, esto han sido una controversia, como bien dice Jesús, sí. Ha sido una controversia en donde, bueno, lo vimos en películas, ¿verdad? En muchas películas muy clásicas, digamos, en el tema, pero en las leyes mexicanas. Bueno, yo creo que aquí es importante primero establecer que se trata de un derecho humano. Es un derecho que la Constitución otorga de poder nosotros elegir libremente una pareja. En eso es en lo que basa precisamente las dos tesis jurisprudenciales, la 43 y la 46 de 2015 de la Corte, en la cual establece y conmina a los estados a que cambien la figura del matrimonio. En el estado de San Luis Potosí, bueno, por ejemplo, todavía lo dice. El artículo 15 de nuestro Código Familiar menciona que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una mujer. ¿Qué tiene que hacer una pareja para poder obtener un matrimonio igualitario? Tiene que presentar un amparo. ¿Para qué? Para que la Corte le ordene, le ordene al registro civil que cumpla con la obligación constitucional de celebrar el matrimonio. Obviamente esto contrae no solamente el derecho de la persona a tener una pareja, sino que va desde derechos fiscales, que la misma tesis jurisprudencial nos menciona. Son derechos fiscales, de solidaridad, beneficios en caso de muerte, como lo mencionaba el joven, beneficios de propiedad en la toma de decisiones en cuestiones médicas, y por último beneficios migratorios. O sea, no solamente es el beneficio de poderse casar,
sino que contrae todos aquellos beneficios que las parejas heterosexuales van a tener o tienen de manera ya subrogada al contraer matrimonio. ¿Y la epístola de Melchor Ocampo, cómo se cambia? Pues, bueno, sí, lo que pasa es, bueno, obviamente estamos hablando de que en el tiempo en el que se escribió la epístola de Melchor Ocampo, pues definitivamente no había matrimonio. Es diferente. Exactamente. Tendrá también que cambiar. A lo mejor no la vamos a poder cambiar, pero sí vamos a poder modificar, quizá poner otro. En realidad, la ley no obliga a la lectura de la epístola de Melchor Ocampo. A lo que sí obliga es a la lectura del artículo 4 constitucional, y es donde precisamente se habla de los derechos, incluso de las parejas homosexuales. ¿Y qué tiene que ver, don Emanuel Rodríguez Sánchez, psicoanalista, qué tiene que ver esto, qué lucha tienen adentro para en primer lugar aceptarse y lograr ser aceptados en una sociedad que normalmente nos clasifica el gordo, el chaparro, el homosexual, el tonto, el inteligente? ¿Cómo se maneja esto? No es una pregunta nada fácil. Yo pensaría en tres cosas. Una, la elección de objeto, que se va estructurando a partir de las primicias o la génesis de la educación infantil. Ser o no ser no depende solamente de uno, sino depende, me pareciera que, de eventos orgánicos y un detonante que pudiera suceder algo, ¿no? Y entonces llevar al chico o a la chica a tomar las decisiones. Pero el cómo está organizado esto, yo creo que igual no se puede pensar en algo normal o anormal. Es algo que se va constituyendo. Así es. ¿Y cómo se va constituyendo? Yo no sé, la diversidad de pensamientos en la familia, inclusive hay deseos de padres que no están resueltos y que se resuelven en los hijos. Y muchas veces la homosexualidad de los padres que no está hablada, el hijo tiene que cargar con el paquete y la resuelve. Y entonces el papá descansa y es aceptado. O sea, eso sí es cierto. Entonces, a partir desde dónde se está constituyendo, está la familia, está los ámbitos sociales, está la iglesia, está donde se desenvuelve el chico. Entonces, yo sí creo que, a mí si me preguntaran a quién vas a dar en adopción, a una pareja homosexual, una pareja heterosexual, y resulta que los heterosexuales son muy perversos, sorpresa, y la estructura de los homosexuales son una estructura que le va a sostener más al chico, es una pregunta importante. O sea, por eso no creo que dependa no es tan fácil la respuesta, es muy complejo, porque depende también de los padres, de la sociedad y de todo. Entonces, ¿cómo se viene estructurando? No lo sé. Las preguntas que usted hacía, los calificativos, eso es parte de ir formando. Entonces, si el chico tiene una elección de objeto, igual, bueno, ahí algo está pasando en él que le está gratificando y le estamos premiando de alguna forma esa elección, pero no me atrevería a decir es así o así o así. O sea, yo sé que puede suceder, hay varios elementos que constituyen sí, y de ahí estamos todos metidos, sociedad, iglesia, familia, todos, ¿no? Finalmente creo que, bueno, pues lo dice en cualquier lectura que tengamos, bueno, no en cualquiera, en la mayoría de lectura de la religión que usted sea, Dios nos trajo a este mundo para ser felices. Creo que los que somos padres tenemos hijos para que sean felices, sean como sean. Pero, ¿qué opina cada uno de ustedes de que estas parejas tengan hijos, estas homoparentales? Me parece que es el mejor término que utiliza Jesús, te lo agradezco, que estas parejas homoparentales tengan un hijo, o dos hombres, o dos mujeres. Me gustaría conocer su opinión. Dejamos el último a Jesús mejor, pues empezamos con el doctor, por favor. Sí, bueno, precisamente en la primera intervención que hice comenté yo que esto tiene varias aristas, se puede ver desde diferentes lados, por ejemplo, desde el aspecto legal, desde el aspecto médico, hay cosas muy interesantes. Psiquiátrico. Psiquiátrico, y aquí podríamos hablar
como temas que tienen que ver con esto, por ejemplo, de la identidad de género, ¿sí?, que es un tema muy importante al que tendríamos que platicar. Tendríamos que hablar luego de lo que salió ahorita en esta última parte, de la adopción, ¿sí?, que es otro tema muy interesante también. Ahora, aquí el asunto es el siguiente, yo creo, y vuelvo a lo que dije al principio, todas las personas deberíamos de tener primero muy claro que debemos de convivir, que en este mundo hay una diversidad y que eso hay que aceptarlo, no lo podemos negar, está enfrente, está a la vista de nosotros, y como regla fundamental de convivencia debemos de respetarnos, eso es básico. Y segundo, la identidad de género, que a mí sí me gustaría decir 2 palabras acerca de eso, es algo que si ahorita en los foros más importantes científicos, de gente que se dedica a estudiar esto, le preguntamos, oiga, ¿por qué hay gente que tiene una orientación heterosexual, otra gente que tiene una orientación homosexual y otra gente que tiene una orientación bisexual, que es lo que ahorita se acepta, esas 3 orientaciones? Lo que van a contestar los científicos, los que estudian esto, es que no hay una cosa específica ahorita por la cual decir es por esto. Y la respuesta que a veces decimos, tanto los médicos como la gente que se dedica a esto, a veces hasta para quitarnos de encima el problema, entre comillas, de la controversia, es que es multifactorial. Ahora, lo que sí es cierto, y esto también yo quiero dejarlo muy claro, es que la orientación sexual no es una elección consciente, es decir, yo no decido ser heterosexual de una variedad que se me presente. Que dicen, decide si es. No, yo no decido. Eso ya lo traía en mi desarrollo, se fue dando. En ese sentido yo creo que es muy importante retomar lo que yo decía al principio. Bueno, vamos reconociendo primero a la persona, al ser humano, y de ahí en adelante pues muchas de las demás cosas son condicionantes sociales, los rótulos que nos ponen, no se etcétera. quita, ¿verdad? Tampoco. En ese sentido, lo que pasa es de que no se quita porque no, por ejemplo, no es una enfermedad. No es gripa. No es una enfermedad, eso está muy claro, ¿sí? Es una condición de vida, es decir, bueno, a una persona no se le va a quitar algo que es connatural a él. ¿Sí o no a la adopción? En ese sentido yo estaría, y esta es una posición más personal, yo no represento la voz de mi iglesia, en todo caso debía estar aquí una autoridad eclesial. Los invité, la invité iglesia, a 3 y no pudieron la iglesia venir. Católica, bueno, en domingo es difícil que venga exacto, un ministro, ¿eh? Pero la postura de la iglesia católica es una. La postura que yo tengo en lo personal y como católico lo asumo es que depende más bien de las personas, porque eso lo hemos visto N cantidad de veces, los que nos dedicamos a la salud mental, hemos visto que gente que adopta, por ejemplo, matrimonios heterosexuales, un hombre y una mujer, a veces la criatura no está bien, no recibe todo lo que debe, lo que tiene derecho a recibir, ¿sí? Y bueno, vámonos por otro lado, ¿cuántas familias vienen de que fallece papá y mamá en un accidente y la abuela se hace cargo, una mujer se hace cargo, y gente exitosa, ¿sí? O sea, en este mundo diverso hay de todo. Yo creo que más que nada lo que importa es el tipo y calidad de persona, y aquí también estoy siendo prejuicioso, porque bueno, la calidad de persona, ¿cómo la podemos evaluar? O sea, psicológicamente hay manera de evaluar el funcionamiento de alguien, el funcionamiento psicológico, psicosocial, pero en realidad al final de cuentas lo que cuenta es cómo es esa persona o esas personas, qué tipo de carácter tienen, qué tan funcionales son, si no están enfermos, porque esa es otra, y enfermos no es que estén psicóticos, no es que estén locos, causan más daño los que no están locos, que pueden tener un trastorno grave de la personalidad, un narcisista, un fronterizo, eso sí pueden causar daño. Entonces, pues más bien depende de las personas. ¿Adoptar o no adoptar, abogado? Bueno, yo creo que es un derecho que van a tener las parejas ya en los matrimonios igualitarios, el de poder adoptar. Es un derecho ya inherente al matrimonio. Si me preguntan en la parte personal,
pues yo diría que también depende mucho de la persona, depende mucho del tipo de familia. Digo, conocemos los tipos de familias que a lo mejor son disfuncionales, funcionales, las que son compartidas, las que son compuestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son diferentes tipos de familias. Yo creo que depende mucho al fin y al cabo son familia, depende mucho del tipo de personas que van a estar educando al niño y el entorno en donde el niño se va a desenvolver. ¿Por qué? Porque a veces el entorno, si lo manejamos y queremos meter a un niño que tiene a lo mejor una pareja, o que proviene de que sus papás están casados en un matrimonio igualitario y no tienen las bases para poder meterlo en una escuela en donde se respeten precisamente esos derechos, entonces el niño va a sufrir mucho. Y no va a sufrir no por los padres, porque a lo mejor ellos lo van a amar, va a sufrir por el entorno en donde lo vamos nosotros a colocar. Entonces es importante que el Estado, ya lo hace, lo tiene, porque lo tiene que tener para cualquier adopción que se haga, es el seguimiento en la adopción. Obviamente se va a tener que hacer también con las parejas homosexuales, homoparentales. Definitivamente van a tener también que seguirse los mismos protocolos. ¿Por qué? Porque se trata del menor. Aquí estamos hablando del interés superior del menor, no del interés de los padres, es del interés del menor. Aquí tenemos que proteger eso, yo pienso. Don Emanuel. Tengo un amigo que trabaja mucho el tema en Barcelona. Es un sacerdote anglicano. Y hay otro grupo ecuménico en donde se está trabajando mucho el tema. En Barcelona, por lo menos en Barcelona, ya hay gente, obispos anglicanos, que casan y es legal ante esa parte espiritual. En Barcelona, en México me parece que todavía está lejano, ¿no? Y en aquel lugar no es un debate solamente, ya está sembrado lo que es el camino, otro camino a vivir. Ciertamente, y estoy de acuerdo con el doctor, no hay nada prefijado en la sexualidad, no es una cuestión de que yo elijo, es cómo se va estructurando, y ahí es un mar revuelto, lleva quién sabe qué cosas, pero ya es un mar revuelto que va a salir como de alguna forma algún síntoma. No estoy diciendo que la homosexualidad sea un síntoma, es una forma de vivir lo que fue y lo que ha sido estructurado en él. Sin embargo, yo pensaría que a partir de la fe, y si pienso en ese sentido, en la fe y en el amor de Dios, yo creo que cualquier corazón que se acerca es recibido. Si no, entonces no sería Dios. ¿Quién sabe quién sería? Tendríamos iglesias, quién sabe de qué orden. Y vemos a un Jesús de Nazaret recogiendo a la gente más sucia, protegiendo a la gente que anda por los cementerios. Vemos un Jesús que a la prostituta la cobija, y entonces es una persona amorosa. Y ojo, el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una palabra que se usa como ish para hombre, hebrea, y isha para mujer, varona, no es mujer, es varona, varón, varona. Y todo el texto bíblico no se lee varona, se lee mujer. Esa es una interpretación errónea. Pero bueno, hay una exégesis y hay una hermenéutica, y que los que conocen esto tienen que saber usar, y que muchos de los textos están de alguna forma que tienen su modo de interpretar. No, me cuesta mucho pensar que el que lea la Biblia hay una revelación para él solo. A mí me cuesta mucho pensar eso, pero sin embargo hay una forma que uno puede ir leyendo, y el Antiguo y el Nuevo Testamento no se dieron escritos en un solo momento. Es la palabra de Dios humana. ¿Me explico? Sí, palabra de Dios humana, no es una palabra solamente divina en este sentido, es humana porque el humano la escribió. Y entonces hay muchos años de diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchísimos años. Y a partir de ahí
uno va cambiando. Ciertamente están hablando de una transformación de sociedad inclusive, claro. Y hay una transformación y va a seguir haciendo una transformación. Esto no se puede parar, más bien se debe de construir las herramientas y las arneses o sí lo que o se no llama. A la adopción. Hoy por hoy, Ricky Martin rentó un vientre. Hoy por hoy hay gente que hasta por catálogo escoge la forma artificial de inseminación, ¿no? Hoy por hoy lo están haciendo, fuera o no, o sea, no depende de uno. Yo creo que es como la ola del mar. ¿Quién la para? Yo creo que va a llegar un momento en que va a haber esto, pero sin embargo es igual, no depende de uno, depende de la pareja. Yo, como decía al principio, si yo veo una pareja más perversa, pues seguramente que no la voy a dar en adopción, pero tiene que pasar por muchos requisitos. Así sea hetero también, ¿verdad? Así sea, entonces yo creo que hay una parte legal. Jesús. Sí, mira, bueno, nada más como para complementar lo que estaba diciendo el psicólogo, en México también, en San Luis Potosí específicamente, pues hay pues celebraciones litúrgicas de la Iglesia Anglicana de sacerdotes que han casado parejas, ¿no? Algunas de las parejas que han celebrado su matrimonio civil también lo han hecho a través de esta vía, ¿no? A través de la vía eclesiástica con la Iglesia Anglicana, ¿no? Entonces ya es una realidad también aquí en México. Y en el caso de la adopción, pues coincido con las posturas. En realidad tiene que ver con la familia, con las personas que están en pareja y si tienen las habilidades y las herramientas para poder educar a un infante, ¿no? Es decir, bueno, porque y hay que dejarlo claro, ¿no? Las personas, las más cerradas en estos temas, creen que se van a casar todas las parejas homosexuales y que todas van a adoptar, ¿no? Y no es así. El sistema mexicano tiene, pues, mecanismos específicos para brindarle al infante o a la mujer, hombre, niño, niña, las herramientas para que tenga una familia pues armónica, en la que pueda tener un libre desarrollo y en las mejores posibilidades, ¿no? Entonces, porque buscamos que se preserve el interés superior del menor. Entonces, en este caso, yo creo que la adopción es idónea y es específica para las parejas que así lo requieran y que sean aptas para ello, ¿no? Casi se nos termina el tiempo, televisión es muy cruel el tiempo, ya tenemos por ahí nuestros siguientes invitados. A mí me gustaría, a manera de conclusión, me gustaría iniciar casi como empezamos, acá, su conclusión al respecto de este tema que, repito, se toca en esta mesa, con el respeto que han ustedes escuchado y porque además no podemos cerrar los ojos, está a nuestro lado, es nuestra convivencia, no podemos seguir señalando, con el dedo como si fuéramos nosotros los perfectos. Creo que es un tema que se debería de tratar y yo agradezco infinitamente a quienes han aceptado aquí presentar su postura. Y bueno, pues vámonos con las conclusiones. Inicio con usted, doctor, si es tan amable, y muchas gracias. Bueno, pues yo la conclusión a la que daría en este momento es que estamos en este mundo, es un mundo diverso, debemos de reconocer nuestra dignidad de seres humanos y de personas, tratarnos como tales, y que las cosas deben de estar en el ámbito que correspondan. Por ejemplo, la cuestión civil es una cosa, la cuestión religiosa es otra, dependiendo de la religión que tenga cada quien. Por ejemplo, desde el punto de vista de mi religión, la cual yo practico, bueno, pues el matrimonio es entre un hombre y una mujer. De hecho, inclusive en una postura muy personal, a mí me gustaría que la palabra matrimonio de por sí tiene que ver con matriz, tiene que ver con mujer. Esto es histórico y esto es etimológico. La gente que es del mismo sexo y que se casa, bueno, pues le han llamado matrimonio. En ese aspecto específico nada más de la palabra, yo diría, bueno, si es por lo civil, ahorita no hay otra palabra más que matrimonio, pero sí sería muy interesante ver el hecho de que el matrimonio, cuando es entre un hombre y una mujer, está abierto a la vida y puede haber procreación. Puede haber, porque hay quien no decide no, ¿verdad? Y últimamente, ¿verdad? Así es que también ha cambiado todo esto.
Pero en ese sentido, mi opinión personal, yo, y se los digo a la gente de frente, a todo mundo, a mí me gustaría que le llamaran unión civil, unión de convivencia, lo que ustedes quieran, pero tal vez por cuestión personal, histórica, religiosa, el matrimonio, la palabra matrimonio se reservara para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es mi punto de vista. Doctor José Antonio Amador Blanco, miembro de la Pastoral Familiar Católica aquí en Río Verde, además de psiquiatra, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta mesa. Gracias. Por favor. Bueno, yo escuchar un poquito lo que comentaba el doctor en referencia al cambio, por ejemplo, de lo que sería el término. En el Distrito Federal ya se propuso hace pues ya bastantitos años, y que incluso se creó una ley que regulaba los matrimonios entre personas del mismo sexo, sí, y se le llamó precisamente unión. Yo pienso que la palabra matrimonio, al establecer ya un género distinto o darle una connotación distinta, sería discriminatorio. Entonces, al ser discriminatorio, no llamarle a un matrimonio homoparental, de otra manera, o sea, ya darle una connotación de unión homoparental y no matrimonio, sería discriminatorio. Obviamente la Constitución, en cuanto como derecho humano, pues no lo permitiría. De hecho, las tesis jurisprudenciales se refieren así a matrimonio homoparental. No se refieren a un... En este caso, perdón, cuando se adquiere un matrimonio, tenían problemas para que el Seguro Social, el ISSSTE, sí, les aceptara como su pareja, como su esposo o esposa, en el caso sean hombres o mujeres que se casen, los derechos a su pareja. El problema no era de derechos, el problema era de las computadoras, que la computadora no traía la opción. Ups. O sea, la computadora traía la opción hombre-mujer. Si tú eres beneficiario hombre, pues tu beneficiario esposo sería una mujer, por lógica, ¿no? Y al revés. El problema era el sistema de cómputo, que no podía tener el acceso. O sea, hasta el chip de la computadora tiene que cambiar. Sí, se tuvo que cambiar, de hecho ya se cambió. En el Seguro Social ya las parejas homoparentales ya pueden tener acceso a los derechos de seguridad social. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Morales Marín, abogado, presidente del Colegio de Abogados de Río Verde. Muchas gracias. Con nuestro psicoanalista. Yo cierro con una sonrisa porque me parece que ciertamente está cambiando hasta las máquinas, ¿no? Yo creo que no somos jueces, y si nos colocamos en una posición de juez, perdemos lo que somos. Somos humanos en cambio, en transformación, somos gente que va a elegir, y que vienen hijos y que vienen nietos a través de nosotros y atrás de nosotros, que si señalamos, como bien nos decía, nos podemos señalar a nosotros mismos. Yo creo que hay que aprender a respetar a una sociedad, en cambio, y hay que aprender a respetarnos nosotros mismos en una integridad, en una sociedad que va a cambiar y que va a transformar. Sí. Yo creo que de lo que se trata la vida es vivir sin tanto dolor, y esto se da a partir de una comunicación y una integración familiar. Sí. ¿Cambiaron los valores? Algunos dicen que sí, yo digo que se pueden fortalecer y sin embargo se pueden rescatar. El valor, me cuesta mucho trabajo pensar que se transforme, pero sin embargo va a permanecer. Es decir, como la buena semilla y la mala semilla, o la hierba buena y la hierba mala, crecen juntos y no se puede quitar una ni otra hasta dejar que crezcan. Yo creo que la educación en el núcleo familiar sigue siendo la base de una sociedad, y sigue siendo la base de una iglesia, y sigue siendo la base del amor. Sí. Si no tenemos una base, se nos van a ir las cabras. Si no tenemos una base, nos van a brincar los hijos, y sobre todas las cosas van a buscar otros objetos o otras personas, llámenlo como llamemos, para identificarse, porque no somos capaces de mostrar una identificación en casa, quizás sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a los hijos y lo que hablamos, pero hay que ser coherentes. Muy amable, muchísimas gracias al licenciado Emanuel Rodríguez Sánchez, psicoanalista. Gracias. Muchas gracias por haberme acompañado. Paul. Yo cierro con
con el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, si todas las personas en México, en el mundo, conociéramos lo que dice esta declaración, entenderíamos que no hay superioridad ni ideológica, ni religiosa, ni de ningún tipo. No todas las personas, como lo dice esta declaración, somos libres e iguales. Entonces, creo que es importante que empecemos a tratarnos como tales, no respetarnos y estar abiertos a las posibilidades de la realidad humana, ¿no? Y que se va modificando, es decir, no somos una sociedad estática, está cada vez modificándose y por supuesto que como era hace 50, hace 100 años, no lo es en este momento, ¿no? Seríamos robots en todo caso, ¿no? Vamos modificando y creo que hay que adecuarnos, hay que adecuar las instituciones a la nueva realidad social y cómo va avanzando, ¿no? Muchísimas gracias. Hizo el viaje especial de la capital potosina, vino de San Luis Potosí esta mañana. Le agradezco muchísimo a Jesús Paul Ibarra, quien es el presidente de la Red de Diversificadores Sociales en San Luis Potosí, Asociación Civil. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Y gracias a usted que nos está viendo. Finalmente, como siempre le digo, la mejor opinión es la de usted. Voy a mensajes, no le cambie. Regresamos.